Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es José Jonay Ojeda Feo. Soy actualmente el presidente de la Asociación Madreña de Calidad Asistencial y es para mí, pues bueno, un placer poder daros la bienvenida a todos y a todas a esta tertulia con expertos de la Asociación Madreña de Calidad Asistencial del mes de abril. Gracias por asistir y conectaros a la sesión en la que, como introduciré a continuación, pues trataremos un tema muy interesante. Es la segunda tertulia de este año. En esta ocasión hablaremos de un proceso asistencial muy concreto, el proceso de atención a los pacientes con esclerosis múltiple. Contaremos con una ponente que presentaré en un segundo momento y a la cual pues también agradecemos pues que comparta con todos y todas su conocimiento, pero quería en primer lugar darle el paso a los patrocinadores de esta tertulia de hoy, que es Novartis. Tanto estarían por parte de Novartis conectados a la sesión tanto Marieta Vázquez como Virginia Ruano, creo que lo he dicho bien, Virginia Ramos, perdón. Y nada, les doy el paso a ellas para que un poco mientras se siguen incorporando más compañeros y compañeras, pues nos presenten también un poco cómo participan ellas en este proyecto y compartan su experiencia. Por favor, Virginia y Marieta, cuando queráis podéis intervenir. Yo dejo de compartir y comparto el vídeo que habéis preparado. Así que podéis, por favor, intervenir. Muy bien, pues buenas tardes a todos, lo primero, y antes que nada queremos dar las gracias a ANCA por darnos la posibilidad de participar en su espacio de tertulias y poder colaborar por primera vez en uno de estos encuentros que desde luego consideramos de un valor extraordinario. Además, felicitaros por esa labor incansable que supone promover la calidad en la Comunidad de Madrid. Y también, como no, pues un agradecimiento especial para la ponente de esta tertulia, que sin duda será increíblemente valiosa para todos nosotros. Como nos ha presentado José, somos Virginia y Marieta y pertenecemos a la Unidad de Soluciones Innovadoras de Novartis, pero con el objetivo de hacer un poquito más amena la presentación de nuestra unidad, os hemos preparado un breve vídeo donde poder conocer más en detalle cómo desde esta unidad nos esforzamos por encontrar nuevas formas de abordar y mejorar el proceso asistencial de los pacientes en un compromiso que tenemos constante con la innovación y la mejora continua. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y atención y por favor, José, si puedes proyectar el vídeo. Todos somos conscientes de que el proceso asistencial de los pacientes genera grandes retos. En muchas ocasiones se presentan retrasos en el camino hacia un diagnóstico y un tratamiento adecuado en el momento apropiado. El impacto de un tratamiento tardío o de un diagnóstico tardío, así como de un impreciso control de la enfermedad, puede generar secuelas físicas y emocionales que afecten a la calidad de vida de los pacientes. Por este motivo, desde Novartis se ha creado una unidad pionera, la Unidad de Soluciones Innovadoras, para no solo aportar innovación terapéutica a través de medicamentos que mejoren la calidad de vida de los pacientes, sino también innovación asistencial, co-creando proyectos que aporten valor, mejoren la capacidad y eficiencia de los recursos y permitan la sostenibilidad del sistema. Contamos con un equipo de asesores que trabaja los procesos asistenciales en diferentes patologías como dermatología, reumatología, cáncer de mama, cardiología y neurología, aportando soluciones innovadoras que sean escalables y sostenibles y enfocando nuestros esfuerzos en 3 pilares. 1. La generación de rutas asistenciales para acompañar siempre al paciente y asegurar la continuidad asistencial. 2. La mejora de la capacidad y eficiencia de los distintos servicios clínicos con los que trabajamos en el hospital. Y 3. La mejora del control y el seguimiento del paciente a través de la co-creación de herramientas digitales en los distintos servicios. Además, tenemos que asegurar que medimos el impacto de nuestros proyectos a través de indicadores de seguimiento y, en la medida de lo posible, monetizar las soluciones que incorporamos.
Y también, por supuesto, co-crear un plan de comunicación con el equipo de trabajo para maximizar la difusión de los resultados del proyecto tanto en foros a nivel regional como, por supuesto, a nivel nacional. El equipo de soluciones innovadoras de Novartis para mí ha sido imprescindible. Sin él yo no había comenzado con el proyecto de mejora de los procesos asistenciales en la esclerosis múltiple. Es importante que alguien lidere y gestione este tipo de proyectos de mejora de procesos asistenciales en cualquier patología médica, ¿no? Hola a todos, mi nombre es Blanca Yarley, soy dermatóloga, trabajo en el Hospital del Sureste y me dedico a una enfermedad que se llama la adreninitis supurativa. Bueno, empezamos a trabajar con el Departamento de Soluciones Innovadoras para intentar ver en qué podíamos ayudar a nuestros pacientes. Hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, hemos establecido o hemos aprobado un protocolo de derivación, es decir, cuándo un médico de cabecera debe derivar a un paciente, qué es lo que tiene que hacer mientras que se deriva o no. Y una cosa muy práctica que a mí me parece que está muy bien es la e-consulta específica para la adreninitis supurativa. Nuestro objetivo es mejorar y acelerar el proceso asistencial de los pacientes desde sus primeros síntomas hasta el diagnóstico y tratamientos adecuados para un mejor control de su enfermedad. Pues muchas gracias, dejo de compartir. Gracias de nuevo a Novartis. Como decíamos, pues bueno, en la línea, ¿no? También de lo que hacemos en la Asociación Marina de Calidad Asistencial, pues creemos firmemente, por supuesto, en la mejora continua, ¿no? Y como decía, ¿no? Pues hoy contamos pues con la participación de una compañera, de Irene del Pilar Moreno Torres. Ella es facultativo, especialista de área de neurología en el servicio de neurología de la Fundación Jiménez Díaz. También es investigadora. Y bueno, eh, pues como nos va a contar a continuación, ha vivido muy directamente, ¿no? La implantación o la mejora del proceso asistencial de atención a estos pacientes, a los pacientes de esclerosis múltiple en un proceso asistencial concreto en su hospital y bueno, estamos encantados de compartir con ella hoy la experiencia porque, pues bueno, entre los asistentes a la tertulia, pues no solamente estamos profesionales, ¿no? Que manejamos pues más habitualmente metodología de calidad asistencial, sino también, pues habitualmente, ¿no? En nuestras reuniones de calidad asistencial también participan muchos profesionales asistenciales que creen en esta metodología, ¿no? Y por tanto, le cedo la palabra, no le quito más tiempo, porque el objetivo es que podamos, pues estar atentos a su Bueno, ponencia. buenas tardes a todos. Adelante. ¿Se me oye bien? Sí, adelante. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias a la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial por organizar esta tertulia, porque cada vez que nos vamos metiendo en este mundillo de la asistencia, pues nos vamos dando cuenta que es muy, muy importante vigilar cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Y muchísimas gracias a Novartis también por todo el apoyo que nos da a la asistencia médica con todos estos proyectos en los que, pues, que nos ayudan a eso, a mejorar. Nos metemos siempre nosotros en la vorágine de la consulta y pocas veces nos podemos o tenemos tiempo para pararnos y ver cómo estamos haciendo las cosas y qué se puede mejorar. Y Novartis ha sido para nosotros un apoyo en la Jiménez Díaz eh, para poder dedicar este tiempo a analizar nuestros problemas y ver cómo los podíamos solucionar. Entonces, os voy a compartir mi pantalla. Entonces,
Esto fue un proyecto que empezó hace ya casi 3 años, ¿no? Surgió de esto, ¿no? De no tenemos tiempo nunca en la consulta para ver cómo están los pacientes sintiéndose, si estamos haciendo las cosas bien. Novartis nos propuso esta metodología, la metodología Kaizen, y gracias también al hospital que nos prestó el apoyo, pues empezamos a trabajar en ello. Hicimos una primera sesión en verano del 2022 y luego a lo largo de todo 2023 dedicamos 9 sesiones al análisis y el diseño de soluciones para ese diagnóstico inicial que habíamos hecho en verano. Y posteriormente hicimos una sesión dedicada al cierre, y lo que ha sido 2024 y 2025 es la parte más difícil, que es la implementación y el seguimiento de todo este proyecto. Entonces, aquí esta fue la foto que nos tomamos en ese verano, en la sesión de arranque, donde nos explicaron que para nosotros era totalmente novedoso lo que era la metodología Kaizen. Definimos los equipos de trabajo, vimos cuáles eran los objetivos, hicimos un mapeo, que estos post-it que veis ahí en la foto es el mapeo de todos los procesos que se seguían con el paciente, de diagnóstico, en urgencias, en hospitalización, el diagnóstico después en la consulta, el seguimiento de los pacientes, las pruebas que necesitaban, el tiempo de espera de cada una de las pruebas. Entonces, hicimos todo el mapeo de cómo era todo el seguimiento del paciente con esclerosis múltiple, desde la primera vez que se presentaba en urgencias hasta que ya lo teníamos en el seguimiento de la consulta, para ver cuáles eran nuestros cuellos de botella y dónde podíamos mejorar. Entonces, nos encontramos un alto número de pacientes que eran ingresados por una sospecha de esclerosis múltiple, cuando la mayoría de las veces el ingreso por esclerosis múltiple no debería ser necesario, ¿no? Hay muchas situaciones cuando son brotes muy leves en los que el diagnóstico se puede hacer de manera ambulatoria si las pruebas se hacen de manera rápida y se gestiona todo en los tiempos en los que tiene que ser, ¿no? Entonces, vimos que podíamos disminuir ese número de pacientes ingresados si mejorábamos un proceso de las pruebas, la gestión de las consultas y todo. Con los radiólogos también, bueno, hicimos varias reuniones, ¿no? También había una elevada sobrecarga en la consulta, no teníamos tiempo entre paciente y paciente, todos los pacientes tenían el mismo tiempo, entonces nos dimos cuenta que no es lo mismo atender un paciente por una situación neurológica que por otra, cuando están en brote, cuando no están en brote, cuando es solo para revisarle sus pruebas, y nos dimos cuenta que podíamos hacer varios modelos de consulta. Y vimos todas estas oportunidades que veis aquí, ¿no? Disminuir el número de ingresos, reducir el número de pruebas necesarias, poner los protocolos bien puestos, mejorar la comunicación con los radiólogos para las resonancias magnéticas, generar modelos de seguimiento de los pacientes. Y luego también vimos que había una oportunidad que era preguntarle a los pacientes cómo estaba haciendo nuestro trabajo. Entonces, quería destacar sobre todo esas 3 cosas. Mejorar el proceso asistencial de digitalización, luego mejorar el seguimiento de los pacientes y ver la experiencia del paciente propiamente, ¿no? Hicimos un ejercicio en el que, en compañía de un visor externo, que era una persona de Kaizen, estuvo presente en nuestras consultas para mirar cuál era el tiempo que dedicábamos en cada una de las cosas que se necesitaban en la consulta. Hablar con el paciente, explorarlo, emitir las peticiones de analíticas, emitir las peticiones de resonancias magnéticas y todo esto, para establecer cuáles eran las cosas en las que podíamos ahorrar tiempo y sobre todo tiempo del paciente, ¿no? Nos dimos cuenta que los pacientes complejos, que tienen mucha discapacidad, nos añadían tiempo en la consulta y que se podían aumentar esos huecos y disminuirlos de otro tipo de pacientes sin alterar el tiempo de la consulta de asistencia hospitalaria. También nos dimos cuenta que cada clic que hacemos en el ordenador, que esto muchas veces en la asistencia no nos damos cuenta de cuántos clics hacemos, y para cada analítica íbamos haciendo un clic distinto. Entonces nos dimos cuenta que si así agrupábamos todo lo que íbamos a necesitar siempre para el seguimiento de las pruebas de los pacientes en perfiles analíticos y perfiles de vías clínicas, podíamos también ahorrar tiempo, y nos dedicamos a diseñar esos perfiles. Diseñamos huecos de alta complejidad y diseñamos perfiles analíticos para no perder tiempo haciendo clics innecesarios. Y nos dimos cuenta también que la información de los pacientes, como estaba estructurada en la historia clínica,
no era muy ágil a la hora de analizar esa información y de ver realmente los datos importantes de la historia del paciente. Cuántos brotes había tenido, cuántas lesiones había tenido en la resonancia magnética, cuántos tratamientos había tenido previamente, y que esa revisión de ahí hacia arriba antes de la consulta nos suponía también un tiempo valioso. Entonces, decidimos estructurar la consulta con ayuda de informática para que fuera mucho más ágil. Hicimos un análisis de todos los datos que necesitábamos que estuvieran en la consulta de neurología disponibles para verlos de manera rápida antes de que entrara el paciente, y con un solo pantallazo pudiéramos ver la foto del paciente para tomar decisiones a partir de ella. Esto nos permitía recoger de manera sistemática y codificada toda la información relevante para en un futuro también análisis de extracción de esos datos y visualización de esos datos, ¿no? También nos dimos cuenta de otra cosa, y es que el tiempo dedicado a la realización de los informes neurológicos, sabéis que la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que los pacientes acumulan discapacidad, a veces a pesar de los tratamientos, y es necesario que el paciente se le adecue su puesto de trabajo o se le dé una discapacidad en la seguridad social. Son pacientes altamente discapacitados algunos. Entonces, ellos necesitan informes estructurados para presentar en la seguridad social para gestionar su situación de discapacidad o de incapacidad. Y eso nos llevaba bastante tiempo. Si la historia clínica estaba bien estructurada y bien hecha, no teníamos que perder 40 minutos en hacer un informe neurológico para un paciente para su gestión de discapacidad. Entonces, intentamos hacer un formulario de consulta que nos permitiera hacer todas estas cosas. Con eso, el beneficio anual estimado era de 79 horas ahorradas de cada una de nosotras, que somos 3 neurólogas, con un tiempo, o sea, con un dinero también, que nuestras horas de consulta también valen dinero, y podíamos ahorrar incluso ese dinero, ese tiempo que también es dinero. Diseñamos este formulario de consulta con ayuda de los informáticos, con todas las características que visteis antes, las cosas que nos importaban, ¿no? El peso, la estatura, si era fumador, el tipo de esclerosis múltiple, la fecha de su punción lumbar cuando se hizo el diagnóstico, los brotes que había tenido, la fecha de los brotes que había tenido, los tratamientos por los que había pasado el paciente en cada uno de los que había fallado, y el motivo por el que había fallado cada tratamiento, la situación actual del paciente en cuanto a todos los síntomas que nos contaba en esa consulta, su escala de discapacidad para irla actualizando en cada consulta y que luego sea solamente un clic y emitir el informe de cómo está el paciente en ese momento, las pruebas de seguimiento que hacemos en la consulta para ver su discapacidad, la resonancia magnética si es que hay una nueva en esa consulta, y de esa manera el sistema, ya solamente con introducir los datos de esa consulta, nos genera un informe automático para esa consulta que le sirve al paciente en ese proceso, y también le sirve para gestionar posteriormente su discapacidad. Entonces veis que con todos los datos bien puestos se genera un informe muy detallado de todos los aspectos básicos que necesita el paciente para el seguimiento de su enfermedad. Y además de eso, tenemos con ayuda de informática, entonces la parte inicial fue cómo estructuramos la información en la consulta, pero no toda la información de la situación médica de un paciente es lo que yo puedo digitar en la consulta. También hay información que el paciente me puede dar a través de encuestas, de escalas de calidad de vida, de satisfacción, y de esa manera esto está en proyecto todavía. Hemos escogido las escalas de calidad de fatiga, de impacto en la esclerosis múltiple y de adherencia al tratamiento más usadas en la esclerosis múltiple, y están ya a punto de implementarse en el portal del paciente de la Jiménez Díaz. No sé si alguno de vosotros es paciente de nuestro hospital. Tienen un portal del paciente en el que periódicamente se les van a ir enviando cada 6 meses las escalas de calidad de vida que pueden diligenciar, y esa información también se nos va a volcar en nuestro sistema informático para poder tener no solamente la información del paciente de que yo estoy viendo en la consulta, sino esa información de su calidad de vida a través de las escalas del paciente autoadministradas. Con toda esa información
queríamos verla, queríamos visualizarla, ¿no? Entonces diseñamos un cuadro de mandos también, que ahora os voy a enseñar el ejemplo del cuadro de mandos del Power BI. Un momento. Está aquí. Perdone. Aquí está. Entonces, este es el cuadro de mandos, ¿lo veis bien? Estamos viendo la presentación todavía. Otra vez, espérate un momento, a ver. Bueno, voy a verlo aquí. Sí, sigue siendo la presentación de PowerPoint. Sí, un segundo. En la prueba salió bastante Sí, bien, ahora no, como siempre suele pasar. A ver. Quizás si dejas de compartir la presentación sería posible. ¿Ahora? Parece que sí. ahora sí, Ahora sí, correcto. ¿no? Vale, entonces, este es el cuadro de mandos que diseñamos a partir de toda esa información que veíais estructurada en la historia clínica y también obteniendo los datos de las escalas de los pacientes. Diseñamos este cuadro de mandos para que el sistema se vaya nutriendo con esos datos en tiempo real, ¿vale? Esto quiere decir que pues, a cada paciente yo le voy introduciendo pues, si tuvo un brote, si tuvo nuevas lesiones en la resonancia magnética, en su historia clínica. Eso se queda en el programa de Casiopea, que es el programa del hospital. Pero con toda esa información codificada, posteriormente se exportará a un archivo de Excel y de ese archivo de Excel se nutrirá para este Power BI que hemos diseñado en el que yo puedo tener el control de todos mis pacientes con esclerosis múltiple. Puedo filtrar por edad, puedo filtrar por edad de inicio de la enfermedad, puedo filtrar por los tratamientos que están recibiendo, puedo filtrar por el tipo de esclerosis múltiple y se va a ir actualizando en tiempo real, ¿vale? De esa manera yo puedo tener un control de cómo están yendo mis pacientes, de qué porcentaje de mujeres tengo, qué porcentaje de carga lesional tengo, cómo los estoy controlando. Puedo también tener una visión por cada paciente. Por ejemplo, esto es una demo, ¿vale? Porque esto está todavía haciéndose. Entonces, si yo pongo aquí el número de historia de un paciente y están todos sus datos metidos, puedo ver, antes de que entre este paciente a la consulta, esta página en la que veo, pues el paciente estuvo con este tratamiento de 2006 a 2007, luego pasó a acetato de glatirámero, luego pasó a natalizumab, ha tenido estos brotes durante el seguimiento, ha tenido estas lesiones, su escala de discapacidad va progresando de esta manera y ya yo tengo esta foto antes de que el paciente entre a la consulta y ya la consulta es mucho más ágil y también puedo hacer un seguimiento. Y luego también por tratamientos, que esto lo estamos construyendo, puedo ver, por ejemplo, en cada uno de los tratamientos que tenemos en la esclerosis múltiple, puedo filtrar cómo están yendo los pacientes en cada uno de los parámetros, ¿no? Cómo está yendo la fatiga en los pacientes que están con un tratamiento, los pacientes que están con otro. Entonces, es tener un control adecuado de nuestra base de datos de los pacientes en tiempo real, pero sin que yo tenga que estar picando datos a un Excel, sacándolos de la historia clínica del hospital a un Excel y luego haciendo una gráfica, sino que se va nutriendo en tiempo real. Y podemos saber nosotras cómo estamos haciendo las cosas, si nuestros pacientes están bien controlados de su enfermedad. Y entonces, de esta manera, pues eso, diseñamos este cuadro de mandos para que esa información fuera exportable. De esa manera también ahorramos muchísimo tiempo del neurólogo en revisar lo que os decía. Nuestra historia clínica estaba estructurada como si fuera un bloc de notas en el que teníamos que mirar muchísimo tiempo hacia arriba para ver cuándo había sido el primer brote del paciente, cuántos tratamientos había tenido uno por uno. Entonces, esto nos ahorra muchísimo tiempo cuando esté implementado, nos lo ahorra. Ahora, ay, ¿veis mi pantalla, no?
Sí, Vale, correctamente. vale, perdón. Vale, entonces, lo que os decía, a través del portal del paciente, del formulario de la consulta, de los subformularios que tenemos también, por si hay una resonancia extra, poner un dato extra, y del portal del paciente, que también él puede hacer actividad espontánea poniendo su peso, poniendo cuántas horas trabaja, cuántas horas hace ejercicio. Con todos esos datos se nos va nutriendo nuestro Excel y nuestro Power BI. Del Power BI podemos tener acceso también a través del hospital, o sea que lo tenemos todo lo tendremos todo en tiempo real. Estoy hablando como si lo tuviéramos ya, pero esto lo estamos haciendo. Entonces, eso con respecto a la manera en la que analizamos los datos de nuestros pacientes. Y también dedicamos una parte de todo este proyecto a la experiencia del paciente, ¿no? Hicimos varias acciones que eran grabar unos vídeos informativos de cara a cosas que los pacientes nos preguntan en la consulta, de pronóstico de la esclerosis múltiple, sobre los tratamientos, sobre los brotes, sobre hábitos de vida, que son unas preguntas muy frecuentes, el embarazo y la esclerosis múltiple. Y también diseñamos algunos formularios de información, como píldoras informativas de cada uno de los tratamientos, sus principales efectos adversos, para cuando tengamos que prescribirle a un paciente un fármaco, tenga toda la información a través del portal del paciente y sea fácil de descargar en PDF o ver el vídeo cuando se lo mandemos. Esto es personalizado, a cada uno de los pacientes les activamos o el vídeo o los formularios o descargar los PDFs. Y también hicimos otros formularios en los que al paciente, cuando le prescribimos un fármaco para la esclerosis múltiple, sabéis que son fármacos de administración o de dispensación hospitalaria, les mandamos al portal del paciente una encuesta como esta que veis aquí, donde se les pregunta si han tenido alguno de los efectos adversos principales del fármaco. Si hay alguno de esos efectos adversos que nos conteste el paciente que lo ha tenido, se nos activa a nosotros una consulta no presencial en el portal en nuestro hospital para llamar a ese paciente y ver qué es lo que está pasando con el fármaco. De esa manera podemos tener un seguimiento mayor de los efectos adversos de los tratamientos. Y otro de los bloques grandes en los que nos centramos en este proyecto, como os decía inicialmente, era la reducción de los ingresos hospitalarios. Los pacientes, pues eso, se quejaban de que tenían que estar varios días, 4 o 5 días en el hospital cuando tenían su primer brote de esclerosis múltiple, solo porque la resonancia, si no se hacía ingresada, pues tenían que esperar 3 o 4 meses para la realización de la resonancia magnética. Entonces diseñamos un circuito en el que los pacientes pueden tener un diagnóstico rápido sin necesidad de ingreso, algunos, los que se benefician de ello, con un beneficio estimado, porque el ingreso hospitalario cuesta dinero, con un beneficio estimado de 37.000 euros al año. Entonces, determinamos cuáles eran los pacientes que se podían beneficiar de este protocolo, no todos los brotes, o sea, algunos brotes que sí necesitan que ingresemos a los pacientes. Entonces, hicimos un análisis detallado de qué pacientes se podían beneficiar de ello y cuáles eran las cosas que necesitaban. Necesitaban un TAC de cráneo, una punción lumbar, una consulta con oftalmología, necesitaban la gestión con el hospital de día para ver si se necesitaba poner corticoides, luego la gestión con radiología para hacer la resonancia magnética, la gestión con medicina preventiva para que se les fueran poniendo todas las vacunas necesarias con miras a más adelante ponerles tratamiento. Y creamos un protocolo para poder llevar a cabo esta estructura. Tuvimos reuniones con preventiva, tuvimos reuniones con radiología, tuvimos reuniones con analíticas, reuniones con hospital de día, con enfermería, con oftalmología, y de esa manera conseguimos un circuito en el que los pacientes tuvieran el diagnóstico rápido, ¿vale? A día de hoy, ese circuito está funcionando. Los pacientes, por ejemplo, con un diagnóstico de neuritis óptica, se les hace la punción lumbar en urgencia, se les pone el primer bolo de corticoides, se les pide la resonancia magnética. En menos de 7 días está hecha e informada la resonancia magnética del circuito rápido. La punción lumbar se le da prioridad y en menos de 10 días ya tenemos el resultado, con lo cual en 10 días a 14 días les vemos en la consulta de neurología de esclerosis múltiple ya con todas las pruebas hechas e incluso ya con las primeras vacunas puestas.
También tuvimos varias reuniones, bueno, una reunión, perdón, con los pacientes que nos contaron algunas cosas también que para ellos eran importantes, ¿no? Por ejemplo, que nosotros a veces en la consulta no pasamos por alto, ¿no? Por ejemplo, cuando se están poniendo los tratamientos, nos dijeron que no tenían un baño cerca y tenían que bajar una planta para el baño. Pues gracias a esto se ha conseguido que nos pongan un baño en la sala de espera del hospital de día. También nos contaban que aquellos pacientes con discapacidad tenían limitaciones con el parking y la accesibilidad, pues también ese tipo de cosas también salieron en la reunión y se están haciendo las gestiones para que se mejore. Dimensionamos también el hospital de día, que nuestro hospital de día pues tiene un alto número de pacientes que van, aquí veis todos los tratamientos que se ponen, las horas de enfermería, analizamos todos estos indicadores para saber cuántas enfermeras necesitamos. Nos dimos cuenta que, es que la enfermera que está ahora mismo en el hospital de día está haciendo el trabajo de 1,8 enfermeras. No sabemos cómo lo hace muy bien, pero lo hace. Entonces, de esa manera podemos dimensionar el trabajo que estamos haciendo y ya se están haciendo las gestiones a partir del mes que viene. Vamos a tener otra enfermera en el hospital de día para poder gestionar todos estos tratamientos, los correos, las bajadas a farmacia, el tiempo de los informes, bueno, programación de pacientes, etc. Y diseñamos también unos marcadores que vamos a implementar. Tenemos que empezar a reunirnos para ver cuál es el resultado de todo esto, ¿no? A ver cuánto tiempo están los pacientes esperando para su diagnóstico. Todos estos indicadores que os he venido enseñando antes los tenemos que analizar y tenemos que ver en todo este tiempo que llevamos con el proyecto cómo vamos, ¿no? Entonces, este es el siguiente paso, la reunión de gestiones de equipo para ver cómo lo estamos haciendo y si todas las medidas que hemos venido implementando están sirviendo, pues eso, para reducir el número de ingresos hospitalarios, para reducir el tiempo de diagnóstico, para mejorar la calidad de vida del paciente. Y este sería el impacto global, ¿no? Reducción de ingresos hospitalarios, extracción, o sea, mejorar el tiempo que perdemos en extracciones y en analíticas, mejorar los formularios de consulta para hacer nuestro análisis de datos más amable, el cuadro de mandos para ver el control de nuestros pacientes, el contenido formativo a los pacientes, las soluciones del hospital de día y nuestras reuniones de equipo. Entonces, este es el estado en el que está cada uno de los pasos y el ahorro en dinero. Y este es nuestro equipo. Pues muchas gracias. Yo creo que wow, es mucha información. La verdad es que todo este tiempo, ¿no? Pues habéis podido hacer muchas cosas. Vamos, ha sido bastante, yo creo que ilustrativa. Y como estaba poniendo en el chat, pues podemos ahora abrir un plazo para las intervenciones y las preguntas que puedan tener los asistentes. Recordaros que estamos grabando la tertulia y que por tanto, pues bueno, también aquellos comentarios que hagamos, pues bueno, pueden ser interesantes para las personas que puedan verla en diferido. Y como no quiero quitarle más tiempo a las preguntas y a las intervenciones, pues puedo empezar por una de ellas que tenemos ya en el chat. Y si te parece, Irene, la leo Sí. y la vamos comentando. Y te dejo que puedas un poco respondernos. Y también cualquier intervención que queráis realizar, por favor, abrir el micro y así también, pues bueno, vamos ordenando las mismas, ¿no? Vanessa GC comenta en el chat, bueno, fantástico trabajo. Dice, ¿tenéis una tasa alta de complementación de formularios desde el portal de paciente? ¿Lo recomendáis como método de feedback de información con los pacientes? ¿Valorasteis alguna otra alternativa aparte del portal con pacientes? Yo creo que abre un campo, ¿no? de vuestro proyecto muy interesante que tiene que ver con esa idea, ¿no? De que el paciente no sea solamente un sujeto pasivo, ¿no? En su proceso asistencial, sino que pueda no solamente participar desde el punto de vista de la experiencia del paciente, sino que también puede proporcionar información útil, ¿no? Para que, en este caso, el médico responsable, la neuróloga responsable, ¿no?
pues pueda utilizar esa información para adaptar mejor la atención sanitaria. Así que te dejo A que ver, puedas respondernos. tenemos datos parciales ya. Es verdad que todavía los prompts no se han empezado a enviar de manera sistemática, solamente a algunos pacientes. Desde eso todavía no tenemos datos, pero de lo que sí tenemos datos es de los pacientes que empiezan el tratamiento y que a través del portal del paciente les mandamos el formulario de efectos adversos. De esos, nuestra tasa de cumplimentación del formulario es de un 90%. Pero es verdad que esto tiene un truco y es que nosotros le enviamos el formulario a los pacientes que creemos que nos lo van a contestar y les decimos que un mes después, o sea, nosotros ponemos el tratamiento, ¿no? Y le digo al paciente, yo no te voy a poder ver hasta dentro de 3 meses. Te voy a mandar al portal del paciente un formulario. Cuando lleves un mes tomando el tratamiento, se te activará en el portal del paciente para que me cuentes si has tenido algún efecto adverso. Si lo has tenido, te llamo. Si veo que me contestas todo que no, nos vemos en la consulta dentro de 3 meses. Ese formulario va asociado también a una analítica. Entonces, si hay alguna alteración en la analítica, también lo tengo que llamar. Entonces, de esa manera es bastante ágil y los pacientes que ya saben que les va a llegar ese formulario lo contestan. Cuando el paciente no lo contesta y pasan más de 15 días, también nos salta una alerta que el paciente no lo ha contestado. Entonces, por eso sabemos que es un 90%. Y tenemos muy buena experiencia con esto. Todavía con los prompts creo que no va a ser tan bueno porque es verdad que las primeras veces que te envían un formulario pasa como todo, ¿no? Lo contestas y te animas y tal, pero luego ya, si te lo van mandando cada 6 meses, ya lo iremos viendo poco a poco. Como valorar otras opciones, siempre está la opción de hacerlo en la consulta, de darle las escalas en papel para que lo pase aquí, de preguntarle cómo va la fatiga, pero ese tipo de cosas no nos permiten el análisis de los datos como queremos nosotros en tiempo real, ¿no? De ver cómo están nuestros pacientes con la fatiga o si hay algún fármaco que disminuye la fatiga más que otro. Ese tipo de cosas no lo tendríamos, ¿no? Entonces, nos parece que la alternativa al portal del paciente es la mejor, y veremos la adherencia más adelante cuando lo analicemos. Y perdona que te pregunte un poquito más sobre esto, Irene. Entiendo que, claro, esta información se utiliza, ¿no? Para un poco enfocar, ¿no? La atención de esos pacientes. ¿Estáis midiendo de alguna manera de qué forma esta información que os aportan los pacientes está influyendo en, no sé, decías la fatiga, ¿no? En el cambio, por Mm. ejemplo, de tratamiento o... Mm. eh, Eso lo tendremos que analizar más adelante. Precisamente uno de los objetivos del proyecto es este. O sea, nosotros vemos a día a día en la consulta, pues muchos pacientes que se quejan de fatiga, muchos pacientes que se quejan de dificultades de concentración, pero eso no lo tenemos medido en ninguna parte. Entonces, más adelante probablemente te pueda responder esa pregunta y te diré, mira, la mejor manera de medirla es así. La fatiga condiciona el cambio de tratamiento de los pacientes en un tanto por ciento, pero es que esa información es con la que no contamos. Entonces, hasta que no lo recojamos, no vamos a tener esa información. Y esta es la manera de hacerlo, yo creo. Entendido. Es decir, esto también un poco conecta, ¿no? Con ese Mm, cambio que habéis hecho, ¿no? En los informes, en los formularios de mm, recogida de la información y en el análisis. De alguna forma está conectado, ¿no? Ese cuadro de mm, mandos, que es un cuadro de mandos, a mí me ha parecido muy adaptado a vuestro proceso asistencial, ¿no? Que probablemente mm, cuando hablamos de cuadro de mandos se tiende a pensar más en herramientas de gestión, al menos a mm. nivel de hospital o a nivel de servicio, ¿no? Pero que, nada, enhorabuena. De hecho, Mónica García Berjón y Claudia Telles comentan enhorabuena por el trabajo, gracias por compartirlo. Y tengo otra pregunta de Pedro Ruiz que bueno, avanza un poquito más, ¿no? En algo que también hemos tratado en alguna tertulia de AMCA, dice, ¿os habéis planteado usar los chatbots para sintetizar la información y los informes para el paciente? Es decir, todo esto es mucha información, es verdad que nos habéis enseñado, ¿no? Iniciativas para poder extraer de una forma gráfica, ¿no? Mm. Transformar esa información en datos para tomar decisiones, pero claro, lo que plantea Pedro es un paso más allá. No sé si nos puedes también un poco contar al respecto. A ver, yo creo que el volumen de pacientes es tan grande y cada vez va siendo más grande que probablemente lo tengamos que usar en algún momento. A mí me parece difícil visualizarlo ahora. Nosotros tenemos otra opción que es el chat
de los pacientes, ¿no? O sea, yo misma puedo activarle el chat a algunos pacientes para que me cuenten pues cómo van de un brote unos días después y tal. Y ya siendo yo el propio chat, es bastante complicado. Con un chatbot, bueno, también es que nos resistimos un poco los médicos a todos estos avances, ¿no? Pero a día de hoy me parece muy complicado. Porque las cosas que son urgentes, el paciente se viene a urgencias o nos escribe un correo y solamente hablando con él podemos detallar si realmente es un brote o no. Entonces, yo lo de los chatbots, sé que lo podremos implementar en un futuro, pero vuelvo a repetir lo que dije antes. Cuando toda la información esté estructurada y podamos entrenar una inteligencia para que en esta enfermedad nos dé unas directrices de cómo tiene que actuar un chatbot, me parecería perfecto. Pero a día de hoy, como es lo básico que funciona un chat, me parece que se queda corto. A día de hoy. Pero bueno, probablemente más adelante sí que sea. Porque estamos hablando de cosas graves, ¿no? Si se nos pasa un brote, pues es algo grave. No sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, sí, no, yo creo que sí, de todas maneras, como Pedro también está conectado, si él quiere un poco precisar alguna cosa, lo puede escribir en el chat. En alguna tertulia previa hemos profundizado sobre esto y efectivamente, pues, sobre la mesa tenemos lo que llamamos, ¿no? Inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un reto, ¿no? Y como yo creo que tú bien señalas, ¿no? No puede sustituir a la labor del facultativo, ¿no? Y sí puede ser una herramienta que puede procesar probablemente, ¿no? ciertos niveles sencillos de atención o al menos que sean sistematizables y estructurados, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que estamos hablando, en vuestro caso, ¿no? de una unidad de atención especializada, es decir, no estamos hablando, no, entiendo, vamos, no conozco vuestro servicio, conozco el de mi hospital, ¿no? Pero entiendo que a vosotros os llegan los pacientes una vez han pasado por los niveles previos de neurología general o como lo tengáis estructurados, con lo cual Urgencia. requieren ya, digamos, una cierta especificidad, ¿no? Pero bueno, que como digo, nos interesa mucho en la Asociación María de Calidad Asistencial, entendemos que la inteligencia artificial tiene mucho campo, pero bueno, también somos también Sí, realistas, ¿no? nosotros intentamos también, hablando con informática en una de las reuniones, nosotros tenemos un correo electrónico al que se comunican los pacientes cuando tienen una sospecha de brote. Entonces, escriben un correo electrónico a nuestra enfermera, que es una enfermera experta en esclerosis múltiple, y en ese correo electrónico, pues hay mucha información, ¿no? Que cuentan los pacientes, pues me salió un grano aquí o tal. Entonces, si hubiese un análisis, si se analizaran todos esos correos de la enfermera, probablemente se podría entrenar a un cacharro de estos para detectar cuando el paciente está hablando de un brote y cuando no, o cuando hay una sospecha alta de brote. Eso sí que es algo que lo hemos pensado, ¿no? Es verdad que hay mucha información en ese chat o en ese correo que es no relevante, ¿no? Me cambiaron la cita de la resonancia. Ujú. Entonces, bueno, pero sí, yo creo que iremos para allá, ¿no? Analizar ese lenguaje de los pacientes y ver cuándo es algo grave y cuándo no. Ojalá lo podamos hacer algún día y nos podamos evitar muchas cosas. Pero bueno, vamos por partes. De momento vamos a Nada, analizar. perfecto. Estamos analizando la información que tenemos, que es muchísima. Mira, tenemos varias preguntas en el chat. Voy a intentar ordenarlas para un poco agruparlas, ¿no? Yo creo que hay unas cuantas que se centran en un poco en el propio proyecto en sí, en la implantación del propio proyecto, ¿no? Voy a juntar varias y un poco sobre eso te pediré que nos vayas un poco respondiendo, ¿no? De hecho, Pedro pregunta, ¿no? ¿Qué aspectos de este proyecto que nos has contado han sido los más complicados? De hecho, un poquito más abajo, a ver, perdón, me pareció ver algo de las barreras o las dificultades, ¿no? Yo creo que un poco la experiencia que tenemos Sí. habitualmente cuando trabajamos en calidad asistencial es que el proceso de implantación en sí ya es un reto, ¿no? Que hay resistencias, que hay barreras, que hay retos, que es lo que nos pregunta Pedro, ¿no? Y que luego, entiendo, sois tres neurólogas, ¿no? Pero el equipo asistencial es mucho más amplio. Y en un proceso de este tipo, probablemente la lista de especialistas o de otros servicios y otros estamentos que participan, has hablado de la enfermera especializada, pues son clave. No sé si nos puedes hablar un poco del proceso de implantación del proyecto, ¿no? Retos, barreras, dificultades y Pues profesionales
que esto sería una pregunta clásica, ¿no? Que puede haberte sorprendido más, ¿no? Pues porque no esperabas que pudiera aportar, ¿no? En algo que al Ujú. final, como participamos muchos, ¿no? Pues todos podemos Mm, aportar, ¿no? En la mejora, ¿no? En sí. detectar esos aspectos, ¿no? Como dice el Lean, ¿no? Que sobran, que no añaden valor, ¿no? Así que me callo. Sí, mira, lo más importante, o sea, lo más difícil de todo es la implementación, porque nosotros estábamos viviendo nuestro sueño cuando Novartis nos permitía, bueno, habló con la dirección médica para que nos destinaran unas horas para hacer todo esto del proyecto, ¿no? Entonces, eso era para nosotros idílico, porque podíamos diseñar nuestro formulario como queríamos, podíamos mirar todo lo que queríamos mirar, perfecto. Era como perfecto. Pero después viene la parte de la implementación y ahí es donde nos chocamos muchísimo, porque todo esto, implementarlo es muy difícil. O sea, vosotros visteis el formulario, que es perfecto, cuando llega un paciente por primera vez, yo lo puedo ir rellenando y si empiezo de cero con un paciente, fantástico. Pero el problema es que aquí hay pacientes que llevan muchísimos años tratados de su esclerosis múltiple, que han pasado por muchísimos tratamientos y que alguien tiene que meterse a ese nuevo formulario a rellenar toda esa información que está en un texto enorme de muchas páginas y rellenarlo de manera codificada. Entonces, nuestro trabajo, que está siendo ahora la principal dificultad, es rellenar todo lo de a priori, ¿no? O sea, a posteriori, paciente nuevo que entra, lo introducimos ya a nuestro formulario nuevo y entra directamente a nuestra base de datos bien, bien puesto. Pero los pacientes antiguos que ya tienen una historia previa muy larga, no hay tiempo en la consulta para que yo me ponga a ponerlo en nuestro formulario nuevo. Entonces, aquí tenemos que usar herramientas, ¿no? A veces, pues, de un fellow, un becario, un tal, que nos ayude a toda esta información meterla codificada. Por eso estamos teniendo problemas en la implementación de nuestro cuadro de mandos, porque hay que meter a todos los pacientes que ya estaban y son 600 pacientes, entonces es bastante complejo, pero cuando lo tengamos va a ser una maravilla, pero tenemos que trabajar mucho ahora para que eso llegue a eso, a ese tiempo, a ese momento. Y porque la calidad, o sea, la asistencia te absorbe y mira, hoy me conecté con vosotros 5 minutos antes, estaba con un paciente. Entonces, es muy absorbente y hay que dedicarle mucho tiempo y tiempo en la consulta para estas cosas tenemos poco. Cuando hicimos el proyecto teníamos, pero ahora ya es más difícil. Y luego la pregunta que me hiciste del servicio que más nos ayudó es que, sinceramente, sin informática no éramos nadie. O sea, todo el diseño de los cuadros de mandos, de decirle, ay, ponme esto aquí, ponme los brotes aquí, porque ellos tampoco tienen ni idea de nada de medicina, obviamente, son informáticos. Entonces, intentar hablar los dos equipos el mismo idioma, los neurólogos y los informáticos, para que nos quedara diseñado todo bien y el Power BI y todo esto fue complicado, pero fue muy, muy, muy interesante, muy enriquecedor y ad hoc lo hicimos, básicamente. Claro, Así que yo un no. poco señalar en ese aspecto, ¿no? Que un poco la experiencia que tenemos, ¿no? Muchos profesionales que trabajamos en esto, pues yo me acuerdo hace 20 años, ¿no? Que empezábamos a trabajar en lo que en aquel momento se llamaban vías clínicas, ¿no? Y descubrimos, ¿no? En algunos momentos que el papel que tenía la enfermería, ¿no? Y los médicos teníamos muy poca costumbre, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Yo creo que esto, efectivamente, a medida que vamos teniendo más cultura, ¿no? Y sabemos, o los procesos asistenciales están tan integrados, ¿no? Con informática, hablaste de preventiva, hablaste de admisión, de radiología, me ha parecido. Has comentado muchos servicios, muchos estamentos. Pues bueno, evidentemente tenemos que compartir y recibir y entender también cómo trabajan ellos, ¿no? Porque, como dices, pues somos médicos y estamos formados habitualmente en, en la atención médica y no en otras cosas, con lo cual esa colaboración es profesional. Quería un poco, voy a seguir un orden porque veo que se relaciona, hablabas del tiempo. Ivonne Torres nos pregunta, bueno, muy interesante la tertulia, dice, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo puede tardar en implementarse esta metodología para un proceso? Y habla sobre todo de personas. Es decir, estás comentando tú también, ¿no? Y lo vemos también un poco en nuestros centros, ¿no? Cómo habitualmente la asistencia se lo come todo, se lleva todo el tiempo, y cómo efectivamente lo urgente nos hace dejar de trabajar en lo importante, ¿no? No sé si nos puedes cuantificar
ese tiempo y esas personas? Has hablado de hasta 600 pacientes, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que no sé el ritmo que habéis podido ir avanzando ahora, pero entiendo que tendréis una estimación de cuánto tiempo os puede faltar para poder tener a todos esos pacientes, ¿no? Sí, o sea, de los 600 llevamos metidos 130 y pico, porque tuvimos una persona contratada como una especie de fellow para que pudiera, bueno, no, Ujú, de fellow, no, de becario para que pudiera, ¿no? Pero también es verdad que es difícil que la medicina, afortunadamente ahora no hay mucho paro, no hay nada de paro, ¿no? Entonces, encontrar a alguien que venga y te meta los datos y que sepa los datos que está metiendo, pues es complicado también. Entonces, bueno, no sé, llevamos eso, implementado un 130 pacientes de unos 600 que tenemos y entonces todavía tenemos un recorrido bastante largo. Y luego, ¿cuántas personas? Pues es que lo interesante de la metodología Lean es que es flexible, ¿no? Cada proceso tiene un diseño distinto, o sea, de eso se trata el análisis. En nuestro caso es que es una enfermedad que tiene, se llama la enfermedad de las mil caras, entonces implica mucha gente, implica hasta urología porque los pacientes pues, tienen incontinencia, digestivo porque también tienen incontinencia de la otra, psicología, psiquiatría, rehabilitación, radiología porque dependemos de las resonancias magnéticas, las analíticas, o sea que yo creo que cada proceso, dependiendo de lo complejo que sea en la medicina, necesitará un grupo, un número de personas distinto. Yo creo que no hay un número de personas que tengan que trabajar en un proyecto para que se lleve a cabo, sino es las necesarias. claro. Pues gracias. Voy a darle la palabra a Asun Colomer, que ha levantado la mano y así no soy el único que habla. Asun, no sé si puedes poner la cámara y el micro e intervienes directamente. Sí, muchísimas gracias, Adelante. Irene. Ya he hecho alguna pregunta. Es una en el chat que no había estado. Te felicito, os felicito. Efectivamente, estás comentando el enorme trabajo de desarrollo que lleva esto. Y es simplemente 600 pacientes, 150 o así que vayáis incluyendo. Además de todo el trabajo previo, realmente implementarlo, es que esto requiere mucho factor humano y mucho recurso. Mi pregunta, en cierto modo, va por ahí y también enlaza con otra que ha hecho otro compañero, que es Pedro, ¿no? Y es que el proceso es muy interesante de cara a que sistematiza toda la forma de atención, genera cuadros de mando, te da capacidad para toma de decisiones y aunque aún está pendiente de implementarlo, pues a través de los prompts vamos a conocer la experiencia del paciente y por tanto ganancias no solamente clínicas, ¿no? Sino también de cómo se encuentra. ¿Habéis pensado, qué te parece a ti escalarlo, ¿no? Lo decía Pedro y también te lo comento yo. Dentro del servicio de neurología o de la sección de neurología, a otros procesos neurológicos que compartan factores, no que sean iguales. Como tú has dicho hace un momentito, cada uno va a requerir realmente pues, hacer los propios protocolos, que se tiene que cargar, su propio cuadro de mando, ¿no? ¿Cuál es la carga de de daño que va a tener, ¿no? Pero escalarlo dentro de lo que es el propio servicio de neurología a otros procesos. Por supuesto que requiere tiempo, informáticos y mucha mano de... Claro, Y esa es sí, a una ver. pregunta en concreto, pero la otra que te hago más genérica es la que te hace también Pedro, que está ahí, es que, ¿cómo lo ves tú para que sea un sistema que realmente se implemente y se escale dentro de lo que es el propio hospital para el conjunto de procesos, la metodología que sigues, ¿no? Sí, Entonces, vale, muchísimas gracias y enhorabuena, vaya por delante y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y enseñarnos. sí, a ver, con respecto a otros equipos, a ver, esto empezó como un proyecto nuestro y es verdad que nosotros estamos muy divididos, ¿no? Esto es algo que pasa en la medicina mucho y cada vez nos dividimos más. Nuestros procesos son totalmente distintos a los de la unidad de cefaleas, a los de la unidad de epilepsia, a las de la unidad de Parkinson. Entonces, y yo solamente veo pacientes de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, o bueno, de enfermedades desmielinizantes. Entonces, no tendría yo el conocimiento para poder implementar algo parecido en epilepsia, en Parkinson, porque de eso ya hay allí sus expertos que necesitarían. Entonces, me parecería que si es una iniciativa del jefe de servicio que valore nuestra iniciativa, la ponga en valor y quiera implementarlo en otras unidades, yo creo que estaría perfecto.
Pero claro, yo no me puedo, o sea, nosotras desde la unidad de milenizantes, pues no podemos, pero sí, implementable sería perfectamente en otras unidades. Te lo decía como valoración médica, no tanto, Sí, estamos hablando con personas logística. con sus especializaciones en el trabajo, Sí. la especialidad, y entiendo bien lo que dices. Claro, o sea, me parecería fantástico implementarlo, pues eso, en cefaleas para que los pacientes pudieran tener el seguimiento de sus migrañas en tiempo real, el neurólogo pueda verlo en tiempo real, cómo está yendo cada uno de los fármacos, sería fantástico. O en ictus, de saber si las medidas de prevención están disminuyendo el riesgo de ictus, o sea que en tiempo real todo esto es una maravilla. Si se puede implementar en toda neurología, pues sería fenomenal. Nuestro hospital, con respecto a la segunda pregunta de escalarlo en el hospital, la verdad es que nosotros tenemos mucha suerte con nuestro hospital porque todas estas iniciativas son recogidas de manera, o sea, aceptan muy bien estas iniciativas. Les gusta, de hecho, que implementes todo lo de los prompts, te presionan para ver cómo vas con los prompts, cómo vas con el portal del paciente. Dentro de nuestros propios indicadores del hospital está las consultas no presenciales a través de formulario, que se aumente el porcentaje. Entonces, ahí no tenemos nosotros ninguna barrera de que el hospital acepte nuestras propuestas, no. Nuestras barreras básicamente son el tiempo que podemos dedicar a la implementación de todo esto. Bueno, y antes de cerrarme la pantalla, yo te quería preguntar, si tuvieras que decirme una cosa que para ti fuera la más exitosa de poner en marcha este proyecto, por la que merece la pena realmente el enorme esfuerzo que estáis haciendo, a mí se me ocurren unas cuantas, pero bueno, si tú tuvieras tú desde dentro, ¿cuál elegirías? ¿Cuál sería el factor de éxito que tú consideras que se ha cumplido o que estáis en vías porque no está acabado de implementar este proyecto? Es A la ver, yo creo que motivación para que lo pongamos todos nosotros. lo principal es que el paciente esté adecuadamente tratado, ¿no? el, el, el que se nos pasen pues lesiones nuevas porque en el tiempo de la consulta no tenemos o se nos pasa un brote que tuvo, una lesión nueva que tuvo o un efecto adverso de un tratamiento que se le bajaron los linfocitos, no nos dimos cuenta y tuvo una neumonía. Entonces, todas esas cosas, si no están estructurados los procesos y si no están hechas bien las cosas, se nos pueden pasar porque la asistencia es la que es. Y si no optimizamos el tiempo y reducimos tiempo innecesario o tiempo perdido y optimizamos los procesos para que la calidad, para que el tiempo sea de calidad en lo que tenemos que centrarnos, el paciente no va a estar bien tratado. Entonces, yo creo que lo mejor que tenemos nosotros ahora mismo, si conseguimos implementar todo este proyecto, es que el paciente va a tener un mejor control de su enfermedad y nos vamos a poder dar cuenta en el momento en que entra a la consulta. También el segundo beneficio grande que pues para nosotras como equipo pequeño de neurólogas es importante y es pues poder tener el control de todo el grueso general, decir pues cuál es el fármaco que mejor le va a este grupo de pacientes para ya anticiparnos a que no tengan discapacidad, que no les vaya a fallar, sino poder anticiparnos a escoger el tratamiento correcto desde el principio. Eso solo lo podemos hacer si tenemos la foto global de todos los pacientes, no uno a uno. Entonces, el manejo de la información para nosotros es el beneficio real del proyecto. Pues, no sé, fantástico. Muchísimas gracias. Jonay, si quieres tú, yo veo más preguntas. Si Sí, quieres tengo yo. continuar, Voy ¿hay a leer alguna yo de...? una, sí. Yo creo Muchas que gracias. gracias, Asun. Irene, has tocado temas muy interesantes. Te digo, en la Asociación Manual de Calidad Asistencial también trabajamos con otras asociaciones científicas del ámbito madrileño y un poco en la línea que te habíamos preguntado, ¿no? De cómo se puede esto escalar dentro de tu propio hospital, también un poco no sé si nos puedes contar tu experiencia, porque tenemos conocimiento de que habéis hecho reuniones en la Asociación Madrileña de Neurología también para compartir estas experiencias. Es decir, ¿son escalables estas experiencias en otros servicios de neurología de otros centros, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid? No sé si nos puedes tú contar algo al respecto. ¿Cuál es Me tu metes en un perspectiva? percal. Sí, adelante, Irene, perdona. Sí, ahí me metes. A ver,
Nosotros aquí, y esto sí que lo puedo decir en alto, tenemos una ventaja increíble y es que nuestro sistema informático nos pertenece. El sistema informático de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, no de gestión privada, sino públicos, es bastante rígido y como es compartido, no es flexible. No puedes diseñar tú los formularios para una patología concreta, ¿no? La gran ventaja de nuestro hospital es que yo tengo una reunión con el informático y le digo que quiero que me cambie cómo se despliegan los diagnósticos de mi enfermedad y que me ponga estos otros, con permiso de dirección médica, obviamente, y me lo pueden cambiar, Ujú, porque es un sistema informático adaptable a nuestras necesidades porque es propio del hospital. Que eso no ocurre en el resto de los hospitales de la Comunidad de Madrid, porque esto es una gestión, o sea, esto es un hospital público con gestión privada. Entonces, ujú. esa flexibilidad nos da esa ventaja para poder diseñar estas cosas y estos formularios y el manejo de la información. Escalarlo a los otros hospitales de la Comunidad de Madrid es muchísimo más difícil, en mi opinión, porque tiene que involucrar muchos hospitales, muchos servicios de informática, muchos permisos. Yo creo que es un poco más complicado, ¿no? En Y Cataluña, por ejemplo, ujú, se tuvo que hacer un centro alterno, que es el SEMCAT, Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, porque todos los hospitales tenían sistemas informáticos distintos. Entonces, al final se centralizó toda la atención de la esclerosis múltiple en un solo centro, con un solo sistema informático, porque es que si no, el manejo de la información es muy difícil. claro, yo un poco en la línea de lo que comentas, Ujú. porque yo creo que también hay que ponerlo en valor, esas dificultades efectivamente las vemos muy frecuentemente en calidad también, ¿no? Por eso, porque yo trabajo en el Hospital La Paz, otros compañeros trabajan en otros, incluso siendo de gestión pública, tradicional, por decirlo, tenemos importantes diferencias también entre nosotros. Quiero decir que no creo que sea solamente por el modelo de gestión. Es decir, hay culturas, hay diferencias importantes, que es una importante barrera, ¿no? Y eso me Ujú. trae a una pregunta que no quiero ponerte tampoco en un compromiso, pero que yo creo que también es muy interesante y que enlaza un poco con lo que tú has comentado de la experiencia de Cataluña y que nos pone Pedro en el chat, ¿no? Que tiene que ver la accesibilidad y la equidad. Quiero decir, es una de las dimensiones también de la calidad asistencial. Quiero decir, al fin y al cabo, entendemos, ¿no? La sanidad, ¿no? Como, digamos, como un derecho del ciudadano, ¿no? Es una sanidad universal, es verdad que financiada con impuestos públicos, ¿vale? Es decir, que no tenemos todos los recursos que nos gustarían, pero sí que deberíamos intentar, ¿no? Trabajar el que todos los pacientes pudieran tener accesibilidad o la misma accesibilidad, una accesibilidad parecida dentro de una comunidad autónoma y ya ni te cuento entre comunidades autónomas, ¿no? Entonces, yo no sé si, claro, nos has puesto el ejemplo de Cataluña, ¿no? Pero si alguna vez habéis pensado en eso, ¿no? Es decir, que si por el motivo que sea, hombre, es verdad que tenemos en la Comunidad de Madrid la libre elección, ¿no? Pero también me imagino que la libre elección tiene un límite, ¿no? Porque entiendo que no pueden pedir todos los pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Un único hospital, ¿no? No, no, Eh, no. No, y además que, o sea, yo creo que cada hospital tiene sus ventajas, sus desventajas, sus puntos fuertes. Entonces, por ejemplo, nosotros somos tres neurólogas jóvenes que estamos empezando a hacer investigación, hemos intentado hacer nuestro banco de muestras de líquido cefalorraquídeo, estamos empezando a hacer proyectos colaborativos, tal, pero no tenemos un bagaje investigador de 30 años, como si tienen, por ejemplo, las personas que se dedican a esclerosis múltiple en el Ramón y Cajal, donde tienen pues una cantidad de publicaciones continuamente de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, yo creo que cada servicio o cada unidad de esclerosis múltiple tiene sus fuertes y, ¿no? Y de eso se trata la equidad. Nosotros desde el grupo de esclerosis múltiple de la Comunidad de Madrid hemos intentado nivelar un poco esto. O que todos los pacientes más o menos tengan unos parámetros similares, sobre todo en cuanto a los tratamientos, ¿no? Tenemos desde el grupo de esclerosis múltiple, a lo que pertenecen todas las personas que se dedican a esclerosis múltiple en todos los hospitales de Madrid, en Ramón y Cajal, La Princesa, 12 de octubre, llevamos a cabo registros entre nosotros de los pacientes
que están con cada uno de los tratamientos para ver cómo se están comportando sus brotes, cómo se están comportando sus efectos adversos, ¿no? Después de que se comercializan los fármacos. Tenemos una muy buena relación y hacemos las cosas muy parecidos porque tenemos mucha relación. Entonces, no creo que haya como una competencia entre nosotros. Entonces, yo creo que en esclerosis múltiple, en la Comunidad de Madrid, los pacientes tienen un buen trato en cualquiera de los hospitales. Habrá pacientes de todo, ¿no? Hay pacientes que priorizan, ¿no? Que sus analíticas sean vistas en consulta no presencial y hay otros que preferirán pues, que sus analíticas se las vea el neurólogo en la consulta. Entonces, yo creo que hay un poco para todos los gustos. Con la libre elección sanitaria se puede modular muy bien. Y a mí me parece súper interesante lo que estás diciendo. De alguna forma, al final, las sociedades profesionales están, de alguna forma, ¿no? actuando, favoreciendo o tratando de mejorar la accesibilidad, ¿no? Algo que quizás debería ser el propio sistema, ¿no? Pero que de alguna forma yo creo que como médicos, ¿no? Pues evidentemente Mm. nos preocupa mucho la accesibilidad, ¿no? Y utilizamos los recursos que tenemos y entiendo que en este caso las sociedades científicas pues palian, ¿no? algunas limitaciones que tenemos en el sistema, pero que bueno, que tenemos que ser conscientes de que existen, ¿no? En esa línea, y te voy a preguntar un poquito más, claro, has puesto el ejemplo de Cataluña, has puesto el ejemplo de Madrid. Nosotros somos la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial y estamos en relación a través de la Sociedad Española de Calidad Asistencial con otras sociedades autonómicas, un poco la realidad de estos pacientes de los servicios de neurología en otras comunidades autónomas también entiendo que es muy variable, ¿no? Y muy diferente. Nuestra percepción, y te lo digo, por ejemplo, en base a mi experiencia aquí en el Hospital La Paz, es que muchos centros de la Comunidad de Madrid son de referencia a nivel nacional y digamos que también por un Mm. tema de calidad, porque tú tienes que tener un cierto mínimo, ¿no? de experiencia, ¿no? o de actividad, ¿no? Para que efectivamente puedas, digamos, desarrollar digamos, con mayor efectividad, ¿no? o con mejores resultados, ¿no? Este tipo de atención tan subespecializada, ¿no? Pero si no, no sé si nos puedes contar un poco también la perspectiva a nivel nacional, ¿no? Sí, también hay iniciativas a nivel nacional. El Registro Nacional de Esclerosis Múltiple también está en marcha con la Sociedad Española de Neurología precisamente para esto, para intentar unificar todos los criterios de todas las comunidades autónomas. Queramos o no, hay diferencias sustanciales. Los pacientes de una comunidad, pues hay comunidades que tienen, por ejemplo, un biomarcador, neurofilamentos, lo tienen disponible y otras comunidades no, ¿no? Para mirar cómo van nuestros pacientes. Entonces, sí, hay diferencias. Lo básico yo creo que pues, se puede tener en cualquier consulta monográfica de esclerosis múltiple, ¿no? El acceso a los tratamientos, las cosas básicas. Si ya se quiere hacer una atención más dirigida, pues eso, a calidad de la atención, a aspectos que no son lo básico, a investigación, a pacientes que son refractarios a los tratamientos y necesitan ensayos clínicos, todas esas cosas, pues eso sí que si no es un centro de referencia, un CESUR o una unidad formada, pues los pacientes sí que están en desventaja, claro. Pero yo creo que entre todos nosotros, en España por lo menos, de todas las personas que se dedican a esclerosis múltiple, si ves que un caso no es lo suficiente o es lo suficientemente complejo para que tu consulta monográfica se te quede corto, eh, yo creo que no hay un neurólogo que se dedica a esclerosis múltiple en España que se quede con un paciente que no pueda manejar. Entonces, bueno, se le buscará la manera de que vaya al centro de referencia más cercano. Los CESURES están precisamente para eso y aquí en Madrid hay varios, pero en muchas comunidades autónomas hay también CESURES que absorben muchos pacientes que a las consultas monográficas se les quedan cortos. Entonces, pues es una manera de paliar esa inequidad. Qué interesante. Yo quería un poco remarcar que, por supuesto, estamos hablando de atención sanitaria de pacientes con esclerosis múltiple, pero que un poco nuestro enfoque siempre, desde el punto de vista de calidad, podría ser aplicable a más procesos asistenciales con vuestro nivel de subespecialización, ¿no? Quiero decir que no estamos personalizando, ni mucho menos, porque lo que entendemos es que, también como ha hecho algún otro compañero, lo ha comentado en el chat, ¿no? Pues entendemos que esto es una herramienta de metodología general, ¿no? Para los procesos asistenciales de vuestras características. Quería tomar una pregunta que ha hecho Pedro en el chat
Pedro Ruiz, y también tocar otro aspecto que también nos interesa mucho y que quizás también, bueno, pues yo creo que nos podéis contar, nos podéis también compartir vuestra experiencia, que tiene que ver, él habla específicamente de, ¿tenéis previsto diseñar y validar un cuestionario PREM mediante entrevistas y observación directa para monitorizar la experiencia de los pacientes? Yo te diría aún más, ¿no? Tenemos experiencias de pacientes que participan en la co-creación de los procesos asistenciales. No sé si habéis tenido experiencia al respecto, es decir, no solamente introducir herramientas tipo PREM, ¿no? Para, digamos, utilizar esa información para, digamos, utilizarla en el diseño de vuestro proceso asistencial, sino también la co-creación. Y una segunda derivada que tiene que ver con las asociaciones de pacientes, ¿no? Que también un poco nuestra experiencia es que cuando hablamos de enfermedades, ¿no? Como estas, ¿no? Además con una importante carga de enfermedad, ¿no? Una repercusión social importante, las asociaciones de pacientes también ejercen un rol importante, ¿no? A nivel del sistema sanitario, ¿no? Es decir, que sería experiencia del paciente, PRENS, pacientes como co-creadores y asociaciones de pacientes. Sí. A ver, con respecto a la primera pregunta de los PREM, otra vez lo parezco un disco rayado. Es falta de tiempo. O sea, Claro. sería espectacular, sería ideal. Nosotros hemos utilizado en los PROMs pues las escalas que ya están validadas, que se usan en los ensayos clínicos de esclerosis múltiple, la escala de fatiga, calidad de vida, la escala de adherencia a los tratamientos. Esto lo hicimos en conjunto con Farmacia Hospitalaria, que nos ayudó a elegir la escala de adherencia al tratamiento que más se adecuaba a los pacientes con esclerosis múltiple. Pero un cuestionario nuestro de nuestro hospital diseñado con nuestros propios pacientes, pues sí, sería ideal, pero eso ya yo creo que para un futuro, primero nos gustaría analizar nuestros datos como los tenemos, como los podemos analizar ahora, porque luego es verdad que todo lo de los cuestionarios de PREM y todo esto está muy bien, pero luego hay que ver cómo se analiza esa información y si realmente esa información es válida para tomar decisiones. Entonces, eso es un proyecto mucho más ambicioso, ¿no? De todos estos cuestionarios. Pero bueno, si logramos implementar esto y vamos creciendo y vamos haciendo más cosas, pues sería ideal. Y luego con las asociaciones de pacientes es fundamental. Nosotros en todo este proyecto pues nos hemos dado cuenta de todas las cosas deficitarias en la atención de los pacientes con esclerosis múltiple en nuestro hospital y en general. Y lo más necesario para los pacientes a veces es lo que más hace falta. Lo más importante para el médico siempre es, para el médico que se dedica a esclerosis múltiple, es que el paciente tenga la resonancia cuando la tiene que tener, para saber si el medicamento le está funcionando y no tiene más lesiones inflamatorias en el cerebro. Que tenga las analíticas para verle los linfocitos en el momento en que es y que me salte a mí la alerta si el linfocito está muy bajo y tal. Eso es lo más importante para mí como médico, pero para el paciente muchas veces lo más importante no es ni su resonancia ni su analítica, sino es más importante que no tienen acceso a una fisioterapia adecuada, que no tienen acceso a una psicoterapia adecuada, que esto en los procesos degenerativos de discapacidad neurológica es muy importante. Si el paciente no hace fisioterapia, eh, puede perder acondicionamiento, recuperarse menos de un brote, tener más discapacidad. Y si no tiene una psicoterapia, pues puede abandonar el tratamiento, tener más brotes, más discapacidad y toda la comorbilidad psiquiátrica que tienen. Entonces, y estos son dos falencias absolutas que tenemos en la seguridad social. Nuestros pacientes con esclerosis múltiple, por lo menos en la Comunidad de Madrid, tienen sus resonancias cuando las tienen que tener, sus analíticas, pero no tienen un fisioterapeuta, no tienen un psicoterapéutica porque no hay. No tenemos disponibilidad en la seguridad social con las agendas como están para que los pacientes sean seguidos adecuadamente en esas cosas que son vitales en su proceso asistencial. Y por más que tú quieras, hagas el análisis y digas, aquí hay un problema, no lo puedes solucionar porque es que no hay profesionales, no hay una estructura que nos permita solucionar. Entonces, ahí es donde vienen las asociaciones de pacientes a ayudarnos un poco en esa falencia que tiene la seguridad social y muchas veces en la consulta se les recomendamos. Para un paciente que está recientemente diagnosticado es difícil ir a una asociación de pacientes, ver gente muy discapacitada que lleva 30 años de diagnóstico, que está en silla de ruedas y que está mal, porque es un choque importante, ¿no? Si tú le explicas bien al paciente que esa no va a ser su situación, que hoy en día hay muchos tratamientos que funcionan, que se evita la progresión de la discapacidad si se hace un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo,
que puede ir a la asociación de pacientes y beneficiarse de las cosas que tienen allí, que nos ayudan con el tema de fisioterapeuta mucho más barato, nos ayudan con el tema de psicoterapia, también de un seguimiento adecuado con neuropsicólogas que se dedican solamente a esclerosis múltiple, y luego está el asesoramiento legal que prestan las asociaciones de pacientes para todo el tema de discapacidad y de gestión de la debilidad neuronal. Entonces, nosotros los animamos siempre a que vayan con ellos porque hay cosas de la enfermedad que en el ámbito hospitalario no podemos solucionar y que son vitales en el proceso asistencial y que no los tenemos, básicamente. Vamos, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, te digo, mi experiencia, digamos, en otros procesos asistenciales con los servicios es muy parecida, ¿no? Como, digamos, no, digamos, el hospital o la atención sanitaria en unidades especializadas como las vuestras no puede estar aislado del resto de necesidades que tienen ellos, ¿no? O ellos y ellas, ¿no? Eh, para no hablar yo todo el rato, Pedro nos hace otra pregunta. Dice, ¿os parece que sería interesante avanzar en un desarrollo completo de un clinical pathway? Clinical pathway, lo que estaba diciendo, es una vía clínica, incluyendo set de órdenes, además de peticiones analíticas para normalizar el proceso. Y aquí hace énfasis en otra experiencia, ¿no? En cómo integrando, pues tú estás poniendo el ejemplo ahora, ¿no? De actividades no asistenciales o no sanitarias, pero sí estarían las actividades médicas, de enfermería, de fisioterapia. No sé si un poco quieres insistir en esto o quieres un poco remarcar algo más, un poco, te No, digo, dentro eso, de lo que está en vuestro alcance, ¿no? Como hospital, sí, ¿no? sí, sí. No, esto es interesante que me lo preguntes porque es que es justo lo que nos está pidiendo el hospital. O sea, esto parece el mundo al revés, que no somos nosotros, sino que es el propio hospital el que nos pide que por favor hagamos vías clínicas. Cuando nosotros hablamos de este proyecto con la dirección médica y con todas las personas de nuestro hospital, nosotros les comentábamos que en cada fármaco de esclerosis múltiple hay un protocolo de analíticas que se tienen que hacer. Entonces, la teriflunomida hay que hacer una analítica mensual los primeros 6 meses. El dimetilfumarato hay que hacer una analítica cada 3 meses para mirar los linfocitos y además un análisis de orina para mirar las proteínas. En el alentuximab hay que hacer una analítica mensual durante 4 años. Entonces, nosotras también perdemos mucho tiempo en cada consulta programándoles esas analíticas y esas revisiones, ¿no? Entonces, esto es algo que ha salido del propio hospital, que nos piden que hagamos vías clínicas como las tienen, por ejemplo, los de obstetricia, que una paciente queda embarazada y ya le salen a través de una vía clínica todas sus analíticas y todas sus revisiones en las ecografías y de todo como es el protocolo, ¿no? Si hay cosas que no se van a mover de su sitio, pues sí, hay que hacerla. Entonces, esto no lo incluimos inicialmente en nuestro proyecto porque es verdad que a veces el ser tan estricto y poco flexible nos genera problemas de seguridad, de que no nos demos cuenta cuando se nos pasa una analítica porque está todo protocolizado y si el paciente no se lo hace, después si pierde esa vía clínica ya no la puede retomar, ¿no? Entonces, tuvimos problemas al principio de valorar esa idea, pero es verdad que es una petición del propio hospital que hagamos vías clínicas para los fármacos de esclerosis múltiple y lo tenemos que hacer. Yo creo que tú lo señalas, ¿no? Al fin, al fin y al cabo podemos utilizar varias herramientas, ¿no? Pero al final, digamos, de lo que se trata, todas confluyen, ¿no? En la mejora del proceso, en su normalización o al menos su ajuste, ¿no? A las necesidades que puedan tener, pues, ciertos grupos de pacientes. Y vamos, enhorabuena porque no siempre, ¿no? En nuestros hospitales, pues tenemos ese tipo de, digamos, de incentivo organizacional, ¿no? Así que enhorabuena porque es un buen ejemplo para todos los demás, ¿no? Pedro nos hace una pregunta más. Yo un poco comentaros que nos quedan unos 8 minutos, ¿vale? Es decir, que también tendremos que dejar que Irene, porque la verdad que está siendo muy interesante. Pero bueno, que un poco por si queréis hacer algún comentario, tendremos que terminar a las 7:30. Sí, vamos a intentarlo. Nos pregunta Pedro, dice si os habéis asomado a la posibilidad que puede ofrecer las herramientas que habéis puesto en marcha en el tema de investigación. Yo creo que ya has dicho algo, pero no sé si un poco Bueno, nos puedes añadir, ¿no? Un poco cómo creéis que esto puede conectar con esta proyectos de es investigación. Sí. Sí, sí, vamos, esta es
uno de mis sueños, ¿no? En lo que cuando diseñaba, pues os decía que cuando tuvimos el tiempo para dedicarle a este proyecto, al diseño al principio, nuestro sueño era tener toda esa información en nuestro Power BI y empezar a analizar nuestras cosas para investigación. Decir, pues mira, tenemos estos pacientes con este tratamiento que tienen más de 40 años y que tenemos muestra recogida de, pues estamos haciendo también nuestra banco de muestras, con estas características clínicas, con este número de lesiones en la resonancia magnética y los podemos incluir en este proyecto. O sea, que sí, que uno de los objetivos del manejo de la información y de la estructura que queremos que tenga toda la información de nuestra unidad es precisamente ese, el avanzar en temas de investigación, no solamente para nuestro hospital, sino también en otros ámbitos, ¿no? La correlación de las muestras biológicas también queremos que esté incluida en nuestro Power BI más adelante. Y veremos si cuando esté toda esta información podamos hacerlo. Pero sí, un aspecto fundamental el poder utilizar esta información en investigación. Yo, como dice Pedro en el chat, enhorabuena por el proyecto. Efectivamente, yo creo que estamos teniendo ya los primeros resultados, ¿no? Yo creo que ya muchos clínicos, como tú estás contando, estáis viendo resultados. Es decir, hasta ahora nuestra historia clínica electrónica se parecía mucho a una caja negra, ¿no? Metíamos mucha información, pero teníamos pocos resultados. Y yo creo que esa es una de los estímulos, ¿no? Para no solamente trabajar en calidad asistencial, sino como tú dices, ¿no? Mejorar desde el punto de vista también de la investigación, de la innovación, ¿no? Publicaciones, en fin, yo creo que además lo has planteado perfectamente. Es un proceso que se comparte en muchos hospitales en la Comunidad de Madrid y fuera de la Comunidad de Madrid, y también las sociedades científicas tienen posibilidad, ¿no? de favorecer estos proyectos de investigación que muchas veces tienen que ser multicéntricos, ¿no? Y nada, daros la enhorabuena. Nos quedan 5 minutos. Yo no sé si, yo creo que no me he dejado ninguna aportación por comentar, las he sintetizado, alguna de ellas, con lo cual si alguno o alguna quiere añadir algo más, ahora sería el momento adecuado. Nada, dar las gracias también, Mónica. Yo creo que más o menos las he ido comentando todas. Yo creo que como he dicho, agradecerte a ti, a tus compañeras también, porque entiendo que esto es un trabajo en equipo. Vamos, entiendo, no, es un trabajo en equipo, es decir, que en este caso, pues tenemos la suerte de contar contigo hoy en la tertulia, pero por favor, traslada a todo el equipo nuestra enhorabuena. Y nada, da también a Asociación Colomer las gracias, te anima a continuar. Yo creo que esto también es bueno, que nos motivemos, ¿no? en estas cosas. En la Asociación de Calidad Asistencial creemos en que compartir los resultados y las experiencias es también un estímulo, una motivación. Aprovecho para poner una cuña publicitaria. Tenemos este año el Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial en octubre aquí en Madrid. Por supuesto que este trabajo y otros parecidos se pueden presentar como comunicación. En nuestro caso, acabará el 1 de enero la presentación de comunicaciones. Y nada, no sé si quieres añadir alguna cosa, Irene, antes de acabar. Te dejo dar a ti antes la última palabra. Voy a dar otra vez gracias a Novartis por haber patrocinado esta tertulia, también porque, como tú has señalado, en este caso, ¿no? Son claramente también protagonistas en la iniciativa que nos has compartido. Y si quieres, pues te dejo a ti que cierres la tertulia. Insisto a todos y a todas que después de un poco, la estamos grabando, después de que la hayamos editado, la intentaremos poner en nuestro canal de YouTube de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial y animaros a todos y a todas a que podáis asistir a las próximas tertulias. Cuando quieras, Irene, te dejo un poco que Nada, pues lo último, dar las gracias a todos los asistentes por este ratito de haber escuchado y de permitirnos compartir nuestra experiencia. Nos queda todavía muchísimo por hacer y vamos a seguir con ello. Y obviamente gracias a Novartis nuevamente porque esto sin ellos no hubiera sido posible. Y gracias también a toda la gente que trabaja en calidad asistencial, porque es que son una pieza importante en la gestión de todos los procesos, y no andaríamos todos ahí como pollos sin cabeza.